El salón de bodas estaba lleno de gente. Los invitados se movían de mesa en mesa, se servía la comida y la música sonaba lo bastante fuerte como para llenar la sala. Todos parecían divertirse, sonriendo y riendo mientras hablaban entre sí. En un rincón estaba Sarah Whitmore, una mujer de 67 años, vestida con un vestido azul marino que ya había usado en el funeral de su esposo Robert. No había comprado un vestido nuevo para este día. Nunca pensaba en sí misma en estas ocasiones. Su atención siempre había estado en su hija, Chloe, y todo en esa boda era prueba de ello. Sarah había sido quien pagó el depósito del lugar. Había contratado la empresa de catering y cubierto las cuentas cuando aparecieron problemas. Había pagado a la florista por las rosas que decoraban el pasillo. Incluso había ido a la boutique personalmente y pagado por el vestido de Chloe mucho antes de que alguien más lo considerara. Los invitados a su alrededor no tenían idea de que gran parte de lo que disfrutaban provenía de los ahorros y sacrificios de Sarah. Ella nunca lo anunciaba. Creía que una madre debía dar sin esperar agradecimiento. Pasaron meses resolviendo problemas en silencio, haciendo llamadas y soportando el estrés para que su hija tuviera un día perfecto. Pensaba en la villa junto al mar, la casa familiar donde Chloe había crecido. Era el lugar donde Robert había planeado vacaciones familiares, donde Chloe hacía la tarea por las tardes y donde la risa llenaba las habitaciones. Tras la muerte de Robert, Sarah había cerrado la villa. Seguía manteniéndola, pagando impuestos, reparando el techo y manteniéndola lista, pero nunca la volvió a abrir para su uso. Era su último vínculo con su difunto esposo, y la trataba con cuidado. Mientras Sarah observaba en silencio a su hija desde el otro lado de la sala, notó a Matt, su nuevo yerno, acercándose a ella. Su rostro no mostraba sonrisa. No la saludó ni expresó gratitud por todo lo que había hecho. En cambio, se paró cerca y le pidió las llaves de la villa. Explicó que él y Chloe planeaban ir allí para su luna de miel después de la recepción. Sarah se sorprendió. Ya le había dicho a Chloe semanas antes que la villa no estaba lista. No se había abierto en meses. El refrigerador estaba vacío, las camas sin preparar, el personal no había sido llamado y el generador seguía sin repararse. Sarah nunca había aceptado que la usaran. Respondió con firmeza que no entregaría las llaves. No levantó la voz. Solo negó con la cabeza con certeza. La expresión de Matt se endureció. La alegría en la sala continuaba, pero Sarah sintió el peso de lo que se avecinaba. Matt se giró hacia los invitados. Aplaudió con las manos y pidió la atención de todos. La música bajó y la gente lo miró. Sarah permaneció inmóvil al escuchar sus palabras. Les dijo a los invitados que la madre de su esposa intentaba hacer que la boda se tratara de ella misma, que se negaba a entregar la villa que había prometido y que, por ello, tendría que irse. Los murmullos se propagaron rápidamente. Sarah sintió que la sangre abandonaba su rostro. Miró a Chloe, esperando que la defendiera, pero Chloe caminó hacia el lado de Matt. Se colocó junto a su nuevo esposo sin mirar a su madre. Sus labios se movieron suavemente pidiéndole a Sarah que no hiciera una escena. Ese fue el momento en que Sarah sintió que su corazón se rompía. La hija a la que había criado y amado se puso del lado del hombre que la humillaba en lugar de estar con ella. A su alrededor, 150 invitados no dijeron nada. Nadie dio un paso al frente. Sarah comprendió que, en medio de ese salón lleno de gente a la que había ayudado a alimentar y acomodar, estaba completamente sola. No discutió. No lloró. Metió la mano en su bolso, sacó su teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía 3 años. Habló brevemente, dio sus instrucciones y luego volvió a guardar el teléfono. Levantó la cabeza, enderezó los hombros y caminó hacia la salida. Sus tacones golpeaban el suelo de mármol mientras avanzaba, pero no se detuvo ni miró atrás. Abandonó el salón en silencio, con los susurros siguiéndola hasta que las puertas se cerraron tras ella. Afuera, el aire era más fresco, y Sarah bajó los escalones lenta pero firmemente.
Detrás de ella la música volvió a subir, como si nada hubiera pasado. Mantuvo la cabeza recta y los pasos firmes. No tenía intención de regresar. Llegó a la calle donde su coche estaba aparcado a poca distancia. Había entregado el recibo del ballet a una de las amigas universitarias de Chloe, que dijo sentirse nerviosa por aparcar en el centro, y Sara aceptó sin pensarlo 2 veces. Eso significaba que Sara debía caminar una cuadra más con sus tacones. No le importó entonces, y no le importó ahora. Era uno de los muchos pequeños sacrificios que había hecho y que nadie notaba. Sus manos temblaban al llegar a su coche, pero abrió la puerta y se sentó dentro. Durante unos minutos no encendió el motor. Apoyó las manos en el volante y miró al frente, oyendo el eco de la voz de Matt en su mente, el tono frío que había usado, la forma en que había hablado como si ella fuera un obstáculo y no familia. También escuchó las palabras suaves de Chloe, pidiéndole que no hiciera una escena. Esas palabras dolieron más que nada. La lealtad de su hija había cambiado, y Sara ya no podía ignorar esa verdad. Había creído que años de cuidado, amor y sacrificio serían suficientes para crear una confianza irrompible, pero en un solo momento todo había sido apartado. Los murmullos de los invitados también permanecían en sus oídos. Había escuchado fragmentos mientras se marchaba. Algunos se preguntaban por qué había arruinado el día de su hija. Otros asumieron que debía haber hecho algo terrible. Ninguno sabía que ella había pagado casi todo lo que disfrutaban. Ninguno sabía que había pasado meses sosteniendo la boda cuando los problemas amenazaban con destruirla. Recordó la vez que Chloe la llamó llorando porque la organizadora había renunciado. Sara intervino, consiguió nuevos proveedores e incluso convenció a un viejo amigo para trabajar con descuento. Lo había hecho con gusto. Ahora estaba en su coche preguntándose si algo de eso importaba. Recordó de nuevo la villa. Esa casa no era solo propiedad. Era el lugar donde Robert había reído, donde Chloe había estudiado y donde las cenas familiares se extendían en largas veladas llenas de calidez. Cargaba demasiados recuerdos para ser entregada como casa de vacaciones para Matt y Chloe. La negativa de Sara venía del amor, no del egoísmo. Sin embargo, la habían tratado como si fuera la enemiga. Finalmente giró la llave y encendió el motor. El sonido del coche la ayudó a calmarse. La radio se encendió automáticamente, sonando música suave, y llenó el silencio que cargaba desde que salió del salón. Condujo despacio al principio, con la mente cargada de pensamientos sobre todo lo que había llevado a ese momento. Pensó en Chloe de niña, corriendo descalza por los pasillos de la villa, riendo de alegría. Pensó en cómo Chloe se aferraba a ella cuando tenía miedo y confiaba en su madre para consolarla. Esos recuerdos ahora parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Sara tomó el camino que conducía a la villa. No iba allí para prepararla para Chloe y Matt. Iba por ella misma. Necesitaba verla de nuevo, recordarse que aún era suya, que seguía existiendo más allá de la humillación del salón. Mientras conducía por la carretera costera, el aire se volvía más silencioso, y la vista del mar le recordaba todas las veces que había recorrido esa ruta con Robert. No lloró, aunque el pecho le dolía. En cambio, se concentró en la carretera y en la dirección hacia adelante. Sabía que lo ocurrido en la boda no fue un accidente. Se había estado gestando durante meses. El control de Matt había crecido en pequeños gestos que Sara había notado pero intentó ignorar. Cada vez se decía a sí misma que no era su lugar intervenir, que Chloe vería la verdad algún día. Pero ahora veía que su silencio había permitido que ese momento llegara. Pensó en los pequeños detalles que había pasado por alto. La elección de la comida, donde se descartó el plato favorito de Chloe. Las flores, donde Matt insistió en rosas blancas en lugar de la mezcla colorida que Chloe amaba. La lista de invitados, de la que se eliminaron discretamente viejos amigos de Sara e incluso conocidos de la familia. Cada cambio parecía pequeño, pero juntos formaban una imagen que no podía negar. Chloe ya no vivía sus propias decisiones.
Vivía bajo la influencia de Matt. Sara apretó el volante con más fuerza. Sintió ira, pero no era ruidosa ni imprudente. Era una ira tranquila, la que crece más fuerte cuanto más se ignora. Se prometió que ya no guardaría silencio. Ya había dado el primer paso al hacer esa llamada antes de salir del salón. Aún no sabía cómo terminaría la noche para Matt y Chloe cuando esa llamada tuviera respuesta, pero sabía que cambiaría las cosas. Sabía que recordaría a todos que la villa no les pertenecía. Cuando la carretera se curvó y la villa apareció a la vista, Sara redujo la velocidad. La casa se alzaba al borde de la costa, fuerte e intacta a pesar de los años cerrada. Aparcó, salió y caminó lentamente hacia la puerta. El aire estaba quieto. La casa parecía esperarla. Abrió la puerta y entró, llevando consigo la dura verdad de que su hija se había alejado de ella, pero también la firmeza de que no había perdido su propia fuerza. Dentro, el aire estaba fresco y silencioso. Sara dejó su bolso en la mesa de la entrada y miró lentamente alrededor. Todo estaba como lo recordaba. Los muebles cubiertos con sábanas, las cortinas corridas y el silencio cargado de años. Recorrió las habitaciones, tocando las paredes como si saludara a viejos amigos. En la sala se detuvo en la estantería que aún estaba inclinada, la que Robert había prometido arreglar pero nunca hizo. En el pasillo pasó la mano por las marcas en el marco de la puerta que mostraban la altura de Chloe en distintas edades. Recordó las risas cada vez que medían, la emoción en los ojos de Chloe al crecer. Esas marcas nunca fueron borradas. Permanecían como prueba de años vividos allí, más importantes que cualquier celebración. Sara entró en la cocina. Los mostradores estaban limpios pero sin uso. Abrió los armarios y vio el vacío. Le recordó por qué se había negado a entregar las llaves. La casa no estaba preparada. No era un lugar listo para una luna de miel, y más aún, no era algo que se pudiera exigir como una propiedad sin significado. Llenó un vaso de agua del grifo y se sentó a la mesa. Durante un largo momento permaneció allí, escuchando el silencio. Pensó en la llamada que había hecho antes de dejar la boda. La persona a la que llamó entendía los asuntos legales de la villa. Años atrás, tras la muerte de Robert, había puesto la propiedad totalmente a su nombre para asegurársela. No se lo había dicho a Chloe. No se lo había dicho a nadie. Quería garantizar que la villa nunca cayera en malas manos. Ahora, sentada en la cocina, sentía alivio por haber dado ese paso. Sabía que esa llamada traería consecuencias para Matt y quizá para Chloe, pero ya no dudaba de si era lo correcto. Recordó la mirada de Matt cuando pidió las llaves. No había sido una petición. Había sido una exigencia. La había tratado no como familia, sino como un obstáculo. Pensó en los meses previos a la boda. Matt había estado presente en cada detalle. Era su opinión la que controlaba las decisiones, y poco a poco la voz de Chloe se había apagado. Sara lo había notado, pero se había dicho a sí misma que era parte del matrimonio, que quizá Chloe solo intentaba comprometerse. Ahora comprendía que estaba equivocada. No era compromiso. Era control. Las señales habían estado allí. Cuando Chloe cambió su apellido al de Matt incluso antes de la boda, Sara se sorprendió. Le preguntó por qué lo hacía tan pronto, y Chloe respondió que era más fácil para los trámites. Pero Sara había sentido en lo profundo que algo andaba mal. Ahora ese recuerdo volvía con claridad. Puso las manos sobre la mesa y se serenó. No lloró. Solo respiró despacio, comprendiendo que su hija ya no era la niña que corría descalza por esa casa. Esa niña había sido reemplazada por alguien dispuesto a permanecer junto a un hombre que había humillado públicamente a su propia madre. Sara se levantó y caminó hacia el dormitorio que solía compartir con Robert. Abrió el armario y vio la ropa que había guardado, cuidadosamente doblada, intacta durante años. Se sentó en la cama y dejó que los recuerdos llegaran. La voz de Robert,
Su risa, la forma en que leía por las noches hasta que el libro se deslizaba de su mano. Recordó cuánto amaba la villa, cómo había insistido en que permaneciera en la familia pasara lo que pasara. Esa promesa le daba fuerzas ahora. La había mantenido a salvo todos esos años, y seguiría haciéndolo. La villa era suya para proteger, no de ellos para tomar. Se levantó de nuevo y volvió a la cocina, donde el teléfono descansaba sobre la mesa. Sabía que no tardaría en llegar la llamada que había hecho al salón de bodas. Imaginaba las puertas abriéndose, el silencio cayendo, y el documento mostrándose confirmando la propiedad de la villa. Ella no estaría allí para verlo. No lo necesitaba. Su parte estaba terminada. Lo que importaba ya no era la reacción de los invitados ni siquiera la ira de Matt. Lo que importaba era que había marcado un límite. Había dicho no. Había recuperado su fuerza. Sirvió otro vaso de agua y lo llevó a la sala de estar. Se sentó en el sofá, retiró la funda y se recostó. La casa se sentía viva otra vez simplemente porque ella estaba allí. Pensó en el futuro. Podría no ser fácil. Su relación con Chloe podría seguir rota, o quizá algún día su hija vería la verdad. Pero Sara ya no dependía de eso. Entendía ahora que su valor no venía de ser aceptada o agradecida. Venía de la vida que había vivido, de los sacrificios que había hecho y de la dignidad que había elegido proteger. La villa se alzaba a su alrededor como prueba de esa vida. Las paredes, las marcas, las habitaciones, todos eran piezas de su historia. Nadie podía arrebatárselas. Cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo estaba en paz consigo misma. Mientras Sara permanecía en la villa, la noche en el salón de bodas continuaba. La música volvió, los invitados intentaron seguir celebrando, pero el ambiente había cambiado. Cuando Sara se marchó, los susurros ya se habían extendido. La gente había visto a Matt humillar a su suegra, y aunque algunos eligieron callar en el momento, la duda comenzó a crecer en sus mentes. La llamada que Sara había hecho antes de irse pronto dio resultado. Una mujer con traje negro llegó a la recepción con una carpeta en la mano. Caminó con paso firme por el salón y se detuvo frente a Matt y Chloe. El público volvió a callar. La mujer abrió la carpeta y presentó un documento, explicando que por instrucción de Sarah Whitmore estaba allí para confirmar la propiedad legal de la villa. Los papeles establecían claramente que la villa pertenecía únicamente a Sara. No había sido prometida a nadie más. No formaba parte de los bienes de Chloe ni del futuro de Matt. Era su propiedad, y nadie podía usarla sin su permiso. El asombro se propagó por la sala. Invitados que habían creído la versión de Matt ahora comprendían la verdad. Sara no había roto una promesa. No había intentado arruinar la boda. Solo había defendido lo que era suyo por derecho. Chloe permaneció en silencio junto a Matt mientras las palabras de la mujer se extendían por el salón. Algunos invitados bajaron la vista, avergonzados de haberla juzgado tan rápido. Otros miraron directamente a Matt con desaprobación. La atmósfera que antes estaba llena de emoción ahora se sentía tensa. El rostro de Matt se enrojeció de ira, pero no podía discutir contra la prueba legal frente a él. La mujer cerró la carpeta, dejó los documentos en su mano y salió tan tranquila como había entrado. Los susurros volvieron, pero esta vez no eran contra Sara. Eran contra Matt. El rostro de Chloe estaba pálido y sus manos temblaban al darse cuenta de lo público que se había vuelto el momento. Pero Sara no estaba allí para verlo. Ya había conducido lejos, eligiendo no quedarse para el espectáculo. Su decisión de marcharse en silencio había tenido más fuerza que cualquier confrontación. En la villa se preparó una comida sencilla, algo pequeño de los víveres que había traído días atrás, y se sentó junto a la ventana. La luz de la luna iluminaba el jardín y el sonido del mar llegaba a sus oídos. Pensó en lo diferente que había resultado la velada a lo que había esperado.
Había entrado en el salón de bodas creyendo que vería a su hija comenzar un nuevo capítulo de felicidad. En cambio, había sido expulsada y había visto la verdad de cuál era su lugar en la nueva vida de Chloe. Sin embargo, no se arrepentía de su elección. Sabía que podía vivir con el dolor del rechazo, pero no con la vergüenza de rendirse y entregar todo lo que había construido. Caminó hasta el despacho donde Robert solía sentarse y abrió un cajón antiguo. Dentro había papeles de años atrás, cartas, fotografías y pequeñas notas que él le había dejado. Se sentó y las leyó, encontrando consuelo en sus palabras. Él siempre le había dicho que se mantuviera fuerte, que protegiera lo que importaba y que nunca dejara que alguien tratara sus sacrificios como debilidad. Esa noche esas palabras cobraban vida otra vez. Guardó las cartas con cuidado y cerró el cajón. Miró alrededor del despacho y pensó en cuántas veces Chloe había estado allí con su padre, escuchando sus consejos. Le entristecía darse cuenta de que Chloe ya no seguía esos valores. Aún así, esperaba que algún día su hija recordara. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente entendería la verdad de lo ocurrido. Sara se levantó de la silla y regresó a la sala. Tomó un álbum de fotos del estante y lo abrió. Las páginas estaban llenas de imágenes de la infancia de Chloe, cumpleaños, vacaciones, obras escolares y veranos en la villa. Cada foto tenía una historia, cada historia un recordatorio del vínculo que alguna vez compartieron. Tocó una imagen donde Chloe, aún una niña, sostenía la mano de su madre sonriendo a la cámara. Los ojos de Sara se humedecieron, pero los secó rápido. No quería llorar esa noche. Quería mantenerse firme. Cerró el álbum y lo colocó de nuevo. La villa se sentía viva otra vez, no por el ruido de una celebración, sino porque Sara la llenaba con presencia y memoria. Durante años la había evitado, temerosa de la soledad que contenía, pero esa noche le daba fuerzas. Le recordaba que su vida era más de lo que otros elegían ver. Volvió al sofá, se sirvió otro vaso de agua y se recostó en los cojines. Pensó otra vez en el salón de bodas y se preguntó qué sentiría Chloe en ese momento. ¿Estaría avergonzada? ¿Estaría enojada? ¿O simplemente ciega a la verdad? Sara no lo sabía, y decidió que ya no era su preocupación. Había cumplido su papel como madre. Había dado todo lo que podía. Ahora era el momento de protegerse. Esa noche Sara permaneció despierta en la villa, recorriendo una habitación tras otra como si quisiera recordarse que la casa aún le pertenecía. Entró al comedor donde alguna vez se celebraron cenas familiares. Casi podía ver a Robert en la cabecera, a Chloe hablando con entusiasmo sobre su día en la escuela. Ahora la sala estaba en silencio, pero Sara sabía que estaba llena de recuerdos que nadie podía borrar. Se sentó a la mesa y pensó en los cambios que había visto en su hija durante el último año. Al principio fueron pequeños, casi invisibles. Chloe siempre había adorado el pollo al limón con hierbas, el plato que Sara preparaba en cada cumpleaños. Pero al planear el menú de la boda, Chloe de pronto dijo que era demasiado simple y que Matt prefería costillas. Sara notó la vacilación en su voz, pero no dijo nada. Luego fueron las flores. Chloe solía amar los arreglos coloridos, lilas y margaritas mezcladas con rosas. Pero para la boda Matt insistió en solo rosas blancas. Cuando Sara preguntó, Chloe rió nerviosamente y dijo que Matt prefería un estilo limpio. Otra vez Sara guardó silencio. Después llegó la lista de invitados. Amigos que habían conocido a Chloe desde niña, personas que la habían visto crecer, quedaron fuera. Cuando Sara preguntó por qué, Chloe explicó que Matt quería un círculo más pequeño. Quería un nuevo comienzo con personas que no preguntaran por el pasado. Sara recordaba bien esa respuesta. En ese momento la inquietó, pero no insistió. Se convenció de que todas las novias hacían concesiones y que Chloe solo trataba de evitar conflictos. Pero con el tiempo, Sara comprendió que no eran concesiones. Eran pérdidas.
Cada decisión borraba una parte de la personalidad de Chloe y la reemplazaba con las preferencias de Matt. Sarah recordó el día en que descubrió que Chloe ya había cambiado su apellido al de Matt incluso antes de la boda. Vio el nombre, Chloe Bennett, escrito en un contrato de proveedor. Al principio pensó que era un error, pero cuando preguntó, Chloe le dijo que era más fácil para los trámites. Sarah se había quedado impactada. Había llevado el apellido de su hija durante 30 años, y ahora estaba borrado sin ceremonia, sin pausa. Ese momento se había quedado en su corazón. Esa noche, sentada en la villa, finalmente admitió que Matt había estado controlando a su hija desde hacía mucho tiempo. Cada detalle, cada elección, cada cambio apuntaba a su influencia. Había ignorado las señales porque quería que Chloe fuera feliz. Se decía a sí misma que no era su lugar intervenir. Pero la boda le mostró la verdad. Su silencio solo había permitido que Matt se volviera más atrevido. La había humillado frente a todos porque creía tener el derecho. Y Chloe lo había respaldado porque ya no distinguía su propia voz de la de él. Sarah se levantó de la mesa y entró en la terraza acristalada. Abrió las ventanas y dejó entrar el aire nocturno. El sonido del mar era constante, calmado, y le dio un sentido de equilibrio. Se dijo que no podía cambiar lo que ya había pasado, pero sí podía cambiar lo que vendría. La villa estaba a salvo. La había protegido con pasos legales, y ahora Matt lo sabía. Ya no era la mujer callada que daba todo sin preguntar. Era alguien que había marcado un límite. Se sentó junto a la ventana y pensó en Chloe de niña. Recordó las noches en que corría a su habitación tras una pesadilla, aferrándose a su mano. Recordó las tardes en que plantaban flores juntas, presionando pétalos en libros para secarlos. Recordó las noches en que Chloe le trenzaba el cabello mientras Sarah cuidaba de Robert durante su enfermedad. Esos recuerdos estaban llenos de amor y eran reales. Nada de lo ocurrido en la boda podía borrarlos. Pero la hija de esos recuerdos no era la misma mujer que había permanecido en silencio junto a Matt. Sarah aceptó esa verdad con el corazón pesado. No sabía si Chloe volvería a ella algún día. No sabía si su hija llegaría a ver a Matt tal como era. Pero Sarah sabía que ya no podía esperar ese día. Tenía que vivir para sí misma ahora. Cerró la ventana y volvió a la sala. Se sentó en el sofá, se recostó y se permitió descansar. Por primera vez en años sintió una fuerza crecer dentro de ella. Había sido rechazada, pero no estaba rota. Aún tenía su dignidad, sus recuerdos y su hogar. La villa era la prueba de que había construido una vida que valía la pena proteger. Y eso era suficiente para empezar de nuevo. A la mañana siguiente Sarah despertó temprano. La villa estaba en silencio, el único sonido eran las olas. Se preparó una taza de té en la cocina y se sentó a la mesa, mirando la silla vacía frente a ella donde Robert solía sentarse. Los recuerdos volvieron rápidamente. Recordó las mañanas en que él leía el periódico mientras ella preparaba el desayuno. Recordó cómo reía cuando Chloe intentaba robar galletas antes de ir a la escuela. Ahora esos días parecían lejanos, pero la villa aún los guardaba como tesoros a la vista. Sarah bebió el té lentamente y pensó en la vida que había construido. Siempre había sido ella quien mantenía todo unido. Cuando Robert enfermó, lo cuidó hasta el final. Cuando Chloe tuvo dificultades en la escuela, se quedó hasta tarde ayudándola a estudiar. Cuando los preparativos de la boda se desmoronaron, intervino para arreglarlos. Sin embargo, nada de eso había sido reconocido. En la boda no la habían tratado como a la mujer que había sostenido tanto. La habían tratado como a una molestia, como a alguien que debía ser apartada. Esa verdad aún dolía. Pero mientras Sarah estaba en la villa, también sintió una especie de liberación. Durante años se había definido por dar, por cargar a los demás, por guardar silencio cuando la herían. La noche anterior finalmente había dicho que no. Esa negativa le había costado el lugar que creía tener al lado de su hija, pero también le había dado algo más.
Le había devuelto su voz. Miró por la ventana hacia el mar y se recordó que había sobrevivido a cosas peores. Había sobrevivido a perder a Robert. Había sobrevivido a la soledad que siguió. Podía sobrevivir a esto también. Pensó en Chloe. Su hija ahora estaba casada y unida a Matt. Sarah se preocupaba por ella, pero también sabía que no podía salvarla. Chloe había elegido su camino, y Sarah tenía que dejarla enfrentar las consecuencias de esa elección. Quizá algún día Chloe vería el control de Matt. Quizá recordaría el amor y el cuidado que su madre le había dado, pero hasta que llegara ese día, Sarah necesitaba protegerse. Terminó su té y decidió abrir la villa como es debido. Recorrió habitación por habitación, quitando las fundas de polvo, abriendo ventanas y dejando entrar la luz. El aire se volvió más fresco a medida que trabajaba, y con cada tarea se sentía más fuerte. Se dio cuenta de que la casa no era solo un recordatorio del pasado. También podía ser su futuro. Podía vivir allí, rodeada de recuerdos pero también de libertad. Nadie podía echarla. Nadie podía exigir su silencio. Ese era su lugar, su elección, su vida. Mientras limpiaba, recordó los pequeños detalles que Matt había criticado cuando una vez se acercó a la propiedad. Había dicho que se sentía vieja, como un santuario. Sarah entendió entonces que él temía la historia dentro de esas paredes, porque la historia era algo que no podía controlar. Por eso quería la villa, para convertirla en su propia historia, para borrarla de ella. Pero ella lo había detenido. Sonrió levemente al pensarlo. Por una vez, no había sido borrada. Cuando las habitaciones estuvieron abiertas y el sol llenó la casa, Sarah se quedó en el pasillo y miró a su alrededor. Las marcas de lápiz que mostraban el crecimiento de Chloe seguían en el marco de la puerta. Las fotos en las paredes seguían contando la historia de su familia. Esas cosas le pertenecían. Tocó las marcas con los dedos y sintió una determinación serena. No había terminado. Aún le quedaban años por delante, y los viviría con dignidad. Volvió a la cocina e hizo una lista de cosas por hacer. Llevaría alimentos para la despensa. Haría que le dieran servicio al generador. Contrataría a una persona de limpieza para ayudar a preparar la casa para vivir allí de forma regular. Poco a poco, paso a paso, haría de la villa su hogar. Era más que un edificio. Era la prueba de que no lo había entregado todo. Era la prueba de que aún podía sostenerse por sí misma. Sarah dobló la lista y la dejó sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo se sintió lista para los días que venían. La habían echado de la boda de su hija, pero no la habían vencido. Se había ido con fortaleza, y llevaría esa fortaleza consigo. Mientras Sarah trabajaba en la villa durante los días siguientes, sus pensamientos volvían a menudo a Chloe. No podía dejar de recordar a la niña que su hija había sido alguna vez. Pensó en Chloe de niña corriendo descalza por el jardín, el cabello volando al viento, llamando a su madre con una risa que llenaba el aire. Recordó cumpleaños en los que Chloe soplaba las velas con los ojos muy abiertos, llenos de sueños, y largas tardes de verano en las que ambas se sentaban en el porche a leer juntas. No eran recuerdos lejanos ni difusos. Eran nítidos y vivos, y cada uno le recordaba lo unidas que habían estado. Pero esos recuerdos ahora contrastaban dolorosamente con la mujer en la que Chloe se había convertido. Lentamente, con los años, Sarah había visto cómo la independencia de su hija cedía ante la influencia de Matt. No ocurrió de repente. Se fue colando poco a poco, y Sarah lo ignoró porque quería creer que su hija era feliz. Recordó un día en que Chloe había visitado la villa sola, años antes de la boda. Cocinaron juntas y Chloe le dijo cuánto amaba la casa porque le hacía sentirse segura. Sarah guardó esas palabras muy dentro, pensando que siempre compartirían ese vínculo. Sin embargo, después de conocer a Matt, Chloe dejó de visitar la villa. Cuando iba, Matt nunca entraba. Siempre esperaba en el coche, con el rostro marcado por la desaprobación.
Cuando Sara preguntó una vez por qué él evitaba la casa, Chloe respondió con cuidado, diciendo que a él le parecía demasiado cargada de recuerdos, como un santuario del pasado. Sara se sintió inquieta entonces, pero no dijo nada. Ahora, de pie en las mismas habitaciones, comprendió que ese fue uno de los primeros signos de separación. Matt no había querido compartir la historia de la familia. Había querido borrarla. Sara también recordó la vez que Chloe habló de cambiarse el apellido. Estaban sentadas en una cafetería, y Chloe explicó con naturalidad que ya había comenzado a usar el apellido de Matt en trámites. Dijo que así era más fácil. Sara permaneció en silencio con su café, atónita. No eran los trámites lo que le molestaba. Era la rapidez, la forma en que su hija había renunciado a su apellido familiar antes incluso de pronunciar los votos. Había llevado Whitmore con orgullo durante 30 años, y ahora se descartaba como si no tuviera peso. Ese día Sara volvió a casa y abrió los viejos álbumes de fotos. Miró cada página, cada imagen marcada con el nombre de Chloe escrito con su propia letra cuidadosa. Lloró en silencio, no solo porque su hija había cambiado de nombre, sino porque comprendió que había dejado pasar el momento en que la voz de Chloe dejó de ser la suya. Mientras Sara recordaba todo eso, admitió que el control de Matt había sido evidente. Se manifestaba en la comida, en las flores, en la lista de invitados, en el nombre. Se manifestaba en la forma en que Chloe la miró durante la boda, no con calidez ni lealtad, sino con distancia. Sara caminó por la villa con esos pensamientos pesándole en el pecho, pero también se sintió más fuerte por reconocerlos. Sabía ahora que había estado ciega por elección. Quiso proteger a su hija, así que fingió no ver la verdad. Pero la negación no ayudó a Chloe. Solo permitió que Matt se envalentonara. En la boda, su audacia llegó al límite. Intentó apoderarse de la villa, usar el silencio de Sara en su contra y borrar su lugar en la vida de su hija. Esa era la línea que Sara no permitiría cruzar. De pie en la villa, sintió una resolución firme. No podía cambiar las decisiones de Chloe, pero sí podía protegerse a sí misma y la vida que había construido. Podía mantener la villa a salvo, no solo como un recuerdo de Robert y de la infancia de Chloe, sino como una afirmación de su propia dignidad. Volvió a sentarse en el comedor, esta vez con una libreta. Comenzó a escribir recuerdos de los primeros años de Chloe, historias de momentos que importaban, detalles que no quería perder. Escribió sobre los primeros pasos de Chloe en el jardín, su primer día de escuela, su alegría cuando ganó una cinta en la feria de ciencias. Escribió sobre Robert enseñándole a andar en bicicleta en la entrada. Cada línea en la página era a la vez dolorosa y sanadora. Le recordaba lo que había dado y lo que nadie podría quitarle. Cuando terminó, cerró la libreta y la guardó en un cajón. La mantendría a salvo, igual que mantenía a salvo la villa. Se dijo que, aunque Chloe nunca regresara, el registro de su vida juntas permanecería. No sería borrado por Matt ni por nadie. Sara se recostó en la silla y respiró hondo. La villa estaba en silencio, pero ya no era un lugar de tristeza. Era un lugar de fortaleza. Había transformado su dolor en claridad. Había afrontado la verdad sobre las decisiones de su hija. Y ahora estaba lista para vivir para sí misma, aunque eso significara vivir sola. Pasaron los días en la villa y Sara se fue acomodando lentamente a un nuevo ritmo. Cada mañana despertaba con el sonido del mar y abría las cortinas para dejar entrar la luz. Se preparaba comidas sencillas y limpiaba las habitaciones una por una hasta que la casa volvió a sentirse viva. Hizo reparar el generador y reabasteció la despensa con alimentos frescos. Cada pequeña tarea le daba una sensación de control y paz. Ya no sentía el peso de esperar el reconocimiento de otros. En cambio, se enfocaba en sus propias necesidades, algo que no había hecho en muchos años. Mientras trabajaba, su mente regresaba a menudo a la boda. Recordaba los rostros de los invitados cuando Matt habló en su contra, el silencio de quienes presenciaron su humillación sin intervenir. Al principio le enojaba,
pero luego comprendió que no podía esperar valentía de quienes no tenían un vínculo real con ella. Lo que más dolía era el silencio de Chloe. La imagen de su hija de pie junto a Matt, con la mirada baja, diciéndole que no hiciera una escena, volvía a Sarah una y otra vez. Cada vez le recordaba cuánto se había deteriorado su lazo. Sin embargo, con cada día que pasaba, Sarah se sentía menos rota. Entendió que la lealtad no puede imponerse. Chloe había elegido a su marido por encima de su madre. Era doloroso, pero también claro. Sarah ya no necesitaba cuestionarlo. Aceptarlo le dio libertad. Dejó de preguntarse qué había hecho mal. Dejó de preguntarse si había fallado. Se recordó todo lo que había hecho por su hija, criarla sola tras la muerte de Robert, costear su educación, guiarla en la adultez y darle la boda que pidió. Ninguna madre podría haber dado más. Si eso no era suficiente para Chloe, entonces nada lo sería. Una mañana Sarah salió al jardín y se situó entre las plantas que Robert había cuidado. Algunas seguían vivas, otras se habían marchitado, pero el lugar aún era hermoso. Decidió revivirlo. Trajo herramientas del cobertizo y comenzó a podar, regar y plantar nuevas semillas. Mientras trabajaba, pensó en cómo su vida se había construido sobre el servicio a los demás. Siempre había puesto a su familia primero. Ahora, por primera vez, hacía algo por sí misma. El jardín creció lentamente, y cada día veía pequeñas señales de vida regresar. Eso le dio esperanza. Le mostró que la recuperación lleva tiempo, pero es posible. Dentro de la villa siguió escribiendo en su libreta. Escribió no solo sobre la infancia de Chloe, sino también sobre su propia vida. Escribió sobre los años en que estudió diseño de paisajes, sobre cómo conoció a Robert, sobre cómo construyeron un hogar juntos y las dificultades que superaron. Escribir le dio claridad. Le recordó que su historia no estaba definida por cómo la trataban los demás. Estaba definida por las decisiones que había tomado, y había tomado muchas decisiones fuertes. Cerraba la libreta cada noche con una sensación de calma. Sarah también comenzó a pensar en su futuro. Consideró si quería permanecer en la villa de forma permanente o dividir su tiempo entre allí y su pequeño apartamento en la ciudad. La villa era más grande de lo que necesitaba, pero le daba paz. Se inclinaba por quedarse. Podría recibir amigos, reabrir el jardín y crear un nuevo capítulo de vida que fuera solo suyo. La idea le dio consuelo. Ya no veía la villa como una carga llena de recuerdos del pasado. Se había convertido en un símbolo de su fortaleza. Cada habitación le recordaba lo que había construido y lo que había soportado. Nadie podía quitarle eso. Comprendió que, al negarse a darle a Matt las llaves, no solo había protegido su propiedad, también se había protegido a sí misma. Había demostrado que sus sacrificios no la hacían débil. La hacían fuerte. Pensó en lo que podría estar ocurriendo en la vida de Chloe después de la boda. Quizá los invitados ahora miraban distinto a Matt. Quizá se habían propagado susurros sobre su comportamiento. Sarah no lo sabía, y ya no lo necesitaba. Entendía que su hija había elegido un camino difícil, pero no era su papel rescatarla. Algún día Chloe podría recordar a la madre que lo había dado todo. Hasta entonces, Sarah viviría su propia vida. Esa tarde caminó por la villa y encendió las luces de cada habitación. La casa resplandecía cálida, ya no un lugar de silencio sino de presencia. Se sentó junto a la ventana, viendo caer la noche, y sintió una calma que no conocía desde hacía años. Se susurró que ella era suficiente, incluso sin la aprobación de su hija, incluso sin el reconocimiento de los invitados, incluso sin Robert a su lado. Tenía a sí misma, sus recuerdos, su hogar y su dignidad. Y eso era más que suficiente para empezar de nuevo. De vuelta en la ciudad, comenzaron a desarrollarse las consecuencias de la decisión de Sarah. La boda había terminado con una tensión pesada en el aire, muchos de los invitados se habían ido a casa en silencio, susurrando sobre lo que habían visto. Algunos simpatizaban con Sarah,
dándose cuenta demasiado tarde de que había sido tratada injustamente. Otros cuestionaban el comportamiento de Matt, preguntándose por qué un novio usaría el día de la boda de su esposa para avergonzar públicamente a su madre. El documento legal presentado en el salón no dejó margen de duda, la villa pertenecía solo a Sarah. Matt no tenía ningún derecho sobre ella. Esta revelación se difundió rápidamente entre las familias y pronto la gente empezó a hablar de su arrogancia. Chloe, de pie a su lado, sintió el cambio en la multitud. Sonrió para las fotografías, pero el ambiente había cambiado. Cuando los invitados la miraban, sus expresiones llevaban preguntas. ¿Por qué había permanecido en silencio mientras humillaban a su madre? ¿Por qué había apoyado a Matt en lugar de defender a la mujer que había construido toda su vida sobre el amor y el sacrificio? Chloe fingió no darse cuenta, pero por dentro se sentía intranquila. Tras terminar la recepción, ella y Matt se fueron juntos. Su viaje de luna de miel no fue lo que habían planeado. Sin la villa, tuvieron que conformarse con un hotel, y el silencio entre ellos se volvió más pesado con cada día. Matt estaba enfadado. Hablaba con amargura de Sarah, llamándola egoísta e ingrata. Pero el corazón de Chloe no estaba del todo con él. Ver a la abogada presentar papeles ante todos la había sacudido. Le había mostrado que su madre tenía razón. Sarah no había mentido ni roto una promesa, simplemente había defendido lo que era suyo. El recuerdo de su madre marchándose, con los hombros rectos, el rostro pálido pero firme, no abandonaba la mente de Chloe. Por primera vez, empezó a preguntarse si se había equivocado al elegir el silencio sobre la lealtad. En las semanas siguientes, los susurros continuaron. Los amigos de la familia que eran cercanos a Sarah empezaron a evitar a Matt. Hablaban con cortesía en público, pero ya no confiaban en él. Admiraban a Sarah por marcharse sin armar un escándalo y condenaban en silencio a Chloe por darle la espalda a su madre. Chloe sintió crecer la distancia. Quiso acercarse a Sarah, pero cada vez que pensaba en llamar, dudaba. La vergüenza la frenaba. Recordaba sus propias palabras en la boda, pidiéndole a su madre que no hiciera una escena. Esas palabras ahora resonaban como una herida. Mientras tanto, Sarah permanecía en la villa. No siguió los chismes. No preguntó qué decía la gente. Se centró en su propia vida. Trabajó en el jardín, restauró las habitaciones y escribió en su cuaderno. Se permitió sanar. Ya no cargaba con el peso de esperar que otros vieran su valor. Se lo había probado a sí misma. No necesitaba que nadie más lo confirmara. Por la noche, a veces pensaba en Chloe, pero en lugar de llorar, murmuraba una oración tranquila para que un día su hija viera la verdad. No se aferraba a esa esperanza, pero le permitía existir con suavidad, sin presión. De vuelta en la ciudad, la frustración de Matt creció. Le disgustaba cómo la gente lo miraba de manera diferente tras la boda. Culpaba a Sarah de todo, pero cuanto más se quejaba, menos simpatía recibía. Incluso Chloe empezó a cansarse de su ira. Comenzó a notar cuán a menudo sus decisiones habían sustituido las de ella. Recordó cómo había despreciado sus comidas favoritas, sus flores favoritas e incluso a sus amigas en la lista de invitados. Poco a poco, empezó a reconocer que su madre había visto lo que ella misma se había negado a ver. Una noche, sentada sola, Chloe abrió sus álbumes de fotos antiguos. Se vio de niña en la villa, sonriendo con Sarah a su lado. Vio fiestas de cumpleaños, eventos escolares y pequeños momentos familiares. Cada imagen mostraba a su madre presente, apoyo y amor. El pecho de Chloe se apretó al comprender cuánto le debía a Sarah. La culpa la oprimió con más fuerza. Sabía que había traicionado a su madre en la boda, y no sabía si el perdón sería posible. Matt notó su distancia y se volvió suspicaz. Intentó atraerla con un control más estricto, pero cuanto más la presionaba, más recordaba ella la serena fortaleza de Sarah. El contraste entre la ira de Matt y la dignidad de Sarah se hizo claro en su mente. Ya no podía ignorarlo.
Para Sara, la vida en la villa se volvió cada día más tranquila. Había sobrevivido a la humillación, pero la había transformado en fuerza. La villa se erguía como su refugio, llena de recuerdos y de su presencia una vez más. Ya no se sentía borrada. Ya no se sentía invisible. Era una mujer que había vivido, dado y soportado, y que finalmente se había elegido a sí misma. Semanas después, la vida de Sara en la villa se asentó en algo estable. Se despertaba con el amanecer, cuidaba el jardín, preparaba sus comidas y pasaba las tardes escribiendo en su cuaderno. El silencio ya no se sentía pesado. Se sentía pacífico. Había convertido la villa de un lugar de dolor en un lugar de fortaleza. Cada habitación cargaba recuerdos, pero en lugar de herir, ahora le daban consuelo. La presencia de Robert vivía aún en los pequeños detalles de la casa, y esa presencia le recordaba que no estaba realmente sola. Tenía una historia digna de proteger, y la había resguardado con valentía. La vergüenza de haber sido expulsada de la boda de su hija se había transformado en otra cosa. Se había convertido en la prueba de que podía sostenerse por sí misma. La historia de aquella noche se difundió más de lo que esperaba. Amigos con los que no hablaba desde hacía años comenzaron a llamar, ofreciéndole apoyo y diciéndole que admiraban su dignidad. Algunos incluso visitaron la villa, llevando comida o flores y llenando la casa de compañía otra vez. Le recordaron que el respeto no proviene del silencio, sino de mantenerse firme cuando importa. Sara aceptó su amabilidad con gratitud, pero no dependía de ella. Su fuerza venía de dentro. Había dejado de vivir para la aprobación de otros. Una tarde recibió una carta. Era de Chloe. La letra estaba temblorosa, las palabras, inciertas. Chloe escribió que lo sentía, que había fallado a su madre, que había elegido el silencio cuando debía haber hablado. Admitió que había permitido a Matt controlar demasiadas partes de su vida. Preguntó si Sara podría perdonarla alguna vez. Sara leyó la carta despacio. Le temblaban las manos mientras sostenía el papel. Las lágrimas le llenaron los ojos, no porque la disculpa borrara el dolor, sino porque mostraba que su hija empezaba a ver la verdad. Colocó la carta sobre la mesa y se quedó sentada mucho rato. El perdón no sería simple. La confianza, una vez rota, no puede repararse de la noche a la mañana. Pero Sara sabía que no cerraría su corazón para siempre. Se susurró que el amor puede sobrevivir incluso tras la decepción, pero debe equilibrarse con el respeto propio. No se apresuraría a responder. Esperaría hasta sentirse lista. Mientras tanto, continuó su vida en la villa. Terminó de restaurar el jardín. Las flores volvieron a florecer, llenando el espacio de color y vida. Invitó a algunos amigos cercanos a verlo y, juntos, compartieron comidas a cielo abierto. La risa que llenó el aire fue suave, no forzada, y Sara se sintió en paz. Comprendió que la villa ya no era solo un recordatorio de lo que había perdido. Era un símbolo de lo que había recuperado. Había encontrado de nuevo su voz. Había aprendido que el sacrificio sin límites conduce a ser borrada. Había trazado su línea y había mantenido su dignidad. Por la noche se sentaba junto a la ventana, mirando el horizonte, y pensaba en cuánto había avanzado. Había sido humillada, pero se había marchado sin ira, eligiendo el silencio sobre la discusión, y ese silencio se había convertido en su poder. Había demostrado a todos que no podía ser controlada, y se había recordado a sí misma que su vida aún tenía valor. El mundo exterior quizás siguiera susurrando, pero dentro de la villa se sentía firme y completa. Ya no cuestionaba su valor. Ya no dudaba de su fuerza. Era Sara Whitmore, una mujer que lo había dado todo por su familia y que por fin había aprendido que, a veces, el acto de amor más poderoso es protegerse a sí misma. La villa se mantenía firme en la costa, el mar extendiéndose sin fin, y Sara sabía que pasaría allí el resto de sus días, viviendo no en silencio, sino con dignidad. Con el tiempo, Sara dejó de estar atormentada por el recuerdo del salón de bodas. Lo que antes había sido una herida se convirtió lentamente en una lección.
Ya no cargaba con la vergüenza de haber sido invitada a salir, porque ahora entendía que su dignidad había permanecido intacta cuando todo lo demás le fue arrebatado. La villa se convirtió en su lugar seguro, no solo por los recuerdos de Robert y de la infancia de Chloe, sino porque era la prueba de que no se había rendido ante la presión. Cada mañana, al abrir las puertas y dejar que el aire recorriera las habitaciones, sentía la fuerza de su decisión. Sabía que Chloe podría volver algún día, quizá en busca de perdón o comprensión, pero Sara no esperaría ese momento. Ya había construido una nueva vida para sí allí, una que no dependía de la aprobación de nadie. Acogería a su hija si regresaba, pero nunca más cedería su voz al silencio. Matt había intentado humillarla frente a 150 personas, pero ella se marchó con la cabeza en alto, y la verdad siguió sus pasos. Esa verdad había protegido su hogar, su nombre y su historia. Sentada en el jardín una tarde, Sara miró las flores que había replantado y sintió un orgullo sereno. Lo había dado todo por su familia y, al final, descubrió que el mayor regalo que podía darse era a sí misma, la libertad de vivir con respeto. El mar se movía constante más allá de la villa, el horizonte amplio y abierto, y supo que estaba lista para los años venideros. Su historia no era de derrota. Era una historia de supervivencia, de fortaleza y de una mujer que fue expulsada pero que se alzó más alta por ello. Y con ese entendimiento, Sara cerró el capítulo del dolor y comenzó el capítulo de la paz, segura de que por fin había recuperado su vida.